Rifle está con nosotros de Secodap. Yo decía en el segmento anterior que si al hombre le cuesta más reconocer el hecho de que su hijo sea o no violento. Ok. Esa es una constante. Cuando hay un hecho violento, el padre o la madre también, ok, pero el padre se siente más bien contento de que su hijo sea así, porque no se va a dejar fregar, pone límites y tiene sus propios mecanismos de defenderse. Entonces, más bien hay como una especie de orgullo porque de alguna manera tengo un hijo que es un hijo que sabe en un determinado momento poner el límite al otro. Pero tú decías algo en el segmento que me gustaría como también traer en este momento, que es cuando llaman al padre o la madre, ambas a la familia, y le dicen que su hijo tiene comportamientos inadecuados y te dicen, no, mi hijo no es así. No, mío. No, mi hijo no es así, mi hijo no. Y se molesta mucho en las escuelas y en los liceos. Y yo les digo esto, Wilmer, le digo, ellos están diciendo la verdad, porque ellos no están reconociendo como violencia lo que ustedes en la escuela están identificando como un acto agresivo violento. Porque en la casa también son así. Son iguales. Claro, entonces si son iguales, yo digo, en mi casa no son así, pero cuando estoy en consulta privada, ahorita no tengo consulta privada, pero durante 10 años atendiendo casos, y tú veías a la mamá o el papá y te decía, estoy molesto porque me dijeron que mi hijo es violento en el colegio, y se va exaltando, y dice, porque esas son unas brutas, chicos, esas mujeres no saben dónde están paradas. Y yo le dije, epa, la actitud que estás demostrando en la consulta es un espejo del reclamo que están haciendo en la escuela de tu hijo. Y tú no te das cuenta porque has instalado en tu forma de relacionarte, en la forma de solucionar los conflictos, una forma agresiva, violenta, que se convierte en... que no te das cuenta. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vas a reconocer tú si es violento tu hijo si tú en la casa eres igual? Entonces hay que hacer un trabajo, que es el trabajo que hace Secodap, con las familias, pero eso sí, conectado con la escuela o con el liceo, pues si no se queda suelta la cosa, de tal manera de identificar, cuando estamos hablando de violencia, ¿a qué nos referimos? Teóricamente se puede hacer, pero no resulta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con casos, situaciones, ejemplos, testimonios. ¿A qué opinas tú? Entonces, pero ahora, permíteme transitar por las imágenes oníricas de lo que yo quisiera que pasara en el país. Nosotros vamos caminando hacia un estado más violento o menos violento. Mira, salgamos a la calle y veamos qué pasa. Yo, por ejemplo, esta mañana al venir acá, cuando tú vas a cruzar la calle, cuando tú vas por la acera de mi casa y no puedes transitar por la acera porque viene una moto a contrasentido, cuando tú de repente vas a buscar un servicio y no te atienden o te atienden mal, la persona que tendría que atenderte para que tú seas... Oscar te va a presentar un elemento de violencia que lo vemos todos los días, lo que manejamos en esta ciudad de Caracas o en Venezuela, bueno, en el área metropolitana. Tú sabes que hay mucha gente que tiene carros de último modelo y no entiendo, tú pones la luz de cruce y es al contrario, es para que la gente pase. Así es. O sea, hay una violencia en el tránsito, hermano. En el tránsito tremendo. Y tú vienes de repente ese carro de lujo o cualquier otro y terminaron de tomarse un jugo y botan el envase. Violencia contra la naturaleza, contra el ambiente. Entonces, pero está naturalizada. Además, es cotidiana. Entonces no te cuesta. A mí me ha pasado, chicos, que he estado trabajando en un colegio, en una escuela, y me han llamado para hacerme una entrevista por telefónica. Y resulta que le digo, bueno, estoy en el colegio, está en el receso. He tenido que cortar la entrevista, porque lo que se escucha, lo que recoge el teléfono, de lo que está pasando en el patio, la forma en que se dirigen los muchachos unos con otros, los conflictos que van surgiendo, ya hacen que no sea, que haya que censurar, porque no se puede escuchar en horario a todo público, que yo no las puedo decir acá. Estamos hablando de colegios prestigiosos. Entonces, fíjate tú, y los docentes no se dan cuenta. Eso es otra pregunta y vamos a tocarlos, vamos a meternos en el fondo de la cosa. Según tus estudios o tu análisis desde Secodap de tantos años, ¿dónde se presentan mayores índices de violencia? ¿En qué estratos socioeconómicos? Okay. Si estamos hablando de acoso escolar, en todos los estratos. Ahí no se hace diferencia. ¿Por qué? Pero para verlo, ¿por qué en todos los estratos? Porque el acoso escolar es la intolerancia, o más bien el irrespeto al que tiene una forma de ser, o una apariencia, o una actitud distinta. Eso se ve en todos los estratos. Pero no solamente escolares, sino sociales también. Si yo estoy en desacuerdo contigo, Wilmer, y yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pero yo no debato con relación a tus ideas, sino yo te ofendo poniéndote un calificativo,
Y eso los muchachos lo ven y lo traducen a la escuela porque te lo comentan. Entonces tengo un modelaje que no es tampoco aleccionador. Entonces se ven todos los estratos sociales. Ahora, los tipos de violencia que no son acoso, también varía, depende de los sectores populares. El móvil de la violencia es otro. En uno es porque tienen ropas de marca, porque compiten, porque tienen algunas condiciones sociales diferentes, pero también eso se ve en sectores populares por otras razones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La violencia está tocando transversalmente todos los contextos sociales. No podemos decir, por muchos años, yo lo pensé inclusive, Wilmer, que la violencia era un problema de la pobreza, porque como habían carencias, problemas estructurales, pocas oportunidades, hacinamiento, y después me di cuenta que no. Me di cuenta que al trabajar con colegios privados, la violencia también está presente, el abandono está presente, la exclusión del muchacho está presente, porque los padres no tienen tiempo para atender a los muchachos. Mira, en la revisión discursiva, en el análisis o la decantación de los conceptos que tú has emitido, me gustaría observar la posibilidad, no con el ánimo de hacer un decálogo o tampoco un método para atender el tema de la violencia en niños, niñas y adolescentes y en lo social, pero sí que nos ayudaras en este segmento en el que falta a observar la posibilidad de desarticular o desmantelar la violencia o ese estado de violencia en esta sociedad, pero también partiendo de la propuesta que SECODAD y la atención y experticia que han venido desarrollando. Empecemos entonces ahora porque creo que puede ser un extraordinario aporte de tu parte que valga la acotación de todo lo bueno que has dicho. Entonces, ¿cómo desarticulamos y desmantelamos la violencia y qué proponemos? Primero, el trabajo tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Siempre pongo para poder graficar un ejemplo, una situación que pasó en mi casa y esto nos va a servir para que entendamos porque si no, no la vemos. Salió una filtración en la pared. Una filtración. Lo primero que hice fue ir a la casa del vecino. Porque no puede ser que en mi casa haya un problema, una avería. Es el vecino el responsable. Fui a la casa del vecino y me dijo, no, por ahí no pasa ninguna tubería. Tuve que romper la pared de mi casa para encontrar que la avería estaba en mi casa, no en la casa del otro. Así es la violencia. Primero reconocerla en mí y no decirle el violento es el otro, echarle la culpa al otro. Ese es el primer paso que hacemos en SECODAP. Reconocer que el problema existe y que hay una responsabilidad del otro, pero hay una responsabilidad personal. Y le ponemos vida a las 4 patas del pupitre, que son formación, formar, que la gente conozca, que la gente sepa, que la gente entienda, no solamente los conceptos, sino cómo nos afecta. La segunda es participar, donde yo pueda opinar, donde yo pueda hacer propuestas, donde yo pueda revisar lo que estamos entendiendo por violencia, participar, no participar solamente los alumnos o los estudiantes, sino también los maestros, el personal que se encarga del mantenimiento del centro, participar. No lo puedo hacer solo, coordinar. Fíjate que son 4 patas. Esto no puede ser que sea la voluntad o la iniciativa de un docente, sino tiene que ser todo el conjunto que hace vida en el centro o en la familia, ¿no? Y claro, de ahí, perdona que te interrumpa para que digas el último paso, o este elemento adicional, de cómo el peso que llevan los hombres el educador, ¿no? En los hombros del educador en esta sociedad, pues. Claro, peso, además es un morral muy pesado. Yo siempre utilizo la imagen del morral, muy pesado. Y la otra es que eso tiene que ser permanente, no tiene que ser reactivo cuando hay una situación en donde hay un hecho violento, entonces yo actúo porque le rompieron la nariz al otro. No puede ser espasmódico. No, tiene que ser permanente. Epiléptico, no claro. puede ser. ¿Qué nos está pidiendo esto tanto la familia y es nuestro trabajo pues con SECODAP? Que tenemos que tener tiempo y espacio. Un espacio para hablar y un tiempo para relacionarnos y vincularnos. Vamos a hacer un nuevo corte, regresamos en breve.